Pero ¿cómo pueden ser una falsedad las grandes verdades que revelan el corazón del hombre a través de un mito o de una obra de arte? Si aún nos siguen conmoviendo las desventuras y proezas de aquel caballero andrajoso de la Mancha, Don Quijote, se debe a que algo tan risible como su lucha contra los molinos de viento revela una desesperada verdad de la condición humana. Lo mismo ocurre con los sueños. De ellos se puede decir cualquier cosa menos de que sean una mentira. Pero al sobrevalorarse lo racional, fue desestimado todo aquello que la lógica no lograba explicar. ¿Acaso son explicables los grandes valores que hacen a la condición humana, como la belleza, la verdad, la solidaridad o el coraje? El mito, al igual que el arte, expresa un tipo de realidad de un único modo en que puede ser expresada. Por esencia es refractario a cualquier tentativa racionalizadora y su verdad paradójica desafía a todas las categorías de la lógica aristotélica o dialéctica. A través de esas profundas manifestaciones de su espíritu, el hombre toca los fundamentos últimos de su condición y logra que el mundo en que vive adquiera el sentido del cual carece. Por eso mismo todos los filósofos y artistas, siempre que han querido alcanzar el absoluto, debieron recurrir a alguna forma de mito o la poesía. Jaspers sostuvo que los grandes dramaturgos de la antigüedad vertían en sus obras un saber trágico, que no solo emocionaba a los espectadores, sino que los transformaba. Y por ello los dramaturgos se convertían en profetas del ethos de su pueblo. Y el propio Sartre, cuando intenta revelarnos el drama de los franceses bajo el dominio de los nazis, escribe Las moscas, que en esencia no es otra cosa que una adaptación del antiguo drama de Esquilo, Orestes, aquel héroe trágico que valientemente luchará por la libertad. El mayor empobrecimiento de una cultura es en ese momento en el que el mito empieza a definirse popularmente como una falsedad. Así ocurrió en la Grecia clásica. Tras el derrumbe de aquellos relatos, Lucrecio cuenta haber visto corazones apesadumbrados en todos los hogares, acosados por incesantes remordimientos. La mente era incapaz de aliviarse y se veía forzada a desahogarse mediante lamentaciones recalcitrantes. Como al desmoronarse los cimientos de una casa, las sociedades comienzan a precipitarse cuando sus mitos pierden toda su riqueza y su valor. Nuevamente estamos aquí con Ernesto Sábato, con el libro La Resistencia en Copiscopio. Volvemos también a saludar a nuestras compañeras, Anabel, Graciela y Melina, quien les habla Adriana, y estamos tocando el tema de los mitos en general, verdades, falsedades, poesías, prejuicios, todo, digamos, un poco nuestra cultura lo ha englobado todo y finalmente todo termina en la Wikipedia. Pero todo prejuicio o frase que camina va a parar la Wikipedia, sería. O todo se termina igualando. O todo se termina igualando en la Wikipedia. Que no hay que confiarse, porque tiene errores también y bastantes, por cierto. Pero bueno, un poco estamos tocando estos temas en esta nuestra segunda edición de Copiscopio de este año 2019. Y bueno, seguimos insistiendo con este tema de la búsqueda de la verdad. Sí, me llamó la atención que esta vez Sábato también nos refleja un poco cómo el hombre a veces lucha contra el mito, pero el mito termina sobreviviendo a veces a todo, aunque lo matan una y otra vez, aunque lo quieren desterrar, el mito resurge. Y resurgen los mitos antiguos y aparecen nuevos mitos. Y bueno, en esto estamos, ¿no? En tratar de hablar sobre mitos y algunos temas, tratar de desmitificarlos también. Claro, vos fíjate que Carl Jung dice que los mitos no mueren nunca, los mitos de los pueblos vuelven, necesariamente vuelven, porque son parte de una colectividad, de un colectivo, ¿no? Como él decía, los viejos mitos germánicos que se quisieron desplazar, volvieron luego de la mano de fuerzas como los nazis, por ejemplo, que reivindicaban, quizás no en forma correcta, por supuesto, mitos viejos o antiguas fuerzas, que ese mito tiene tal fuerza que no se pierde.
no se pierde. Bueno, y ahora que estamos hablando de mitos fuertes y un poco lo que se está viendo en televisión ahora, a mí me surge el tema de los dragones. Apasionante. A los dragones los están combatiendo desde los griegos, Perseo, Hércules, y bueno, y ahora estamos viendo Games of Thrones, que también está el tema de los dragones. Y el tema de los dragones tiene una particularidad, que en distintas partes de la Tierra, con pueblos completamente que no se comunicaban entre sí, el mito estaba. Cada pueblo le daba una particularidad o un poder a ese dragón, y el mito ha perdurado durante el tiempo. Vemos que, por ejemplo, en Oriente, bueno, cuando se festeja fin de año, ¿no es cierto? El Año Nuevo El Chino. Año Nuevo Chino, están los dragones, y los dragones para Oriente son símbolo de buena suerte, de prosperidad. No tienen alas esos dragones, pero pueden volar, vuelan con magia. En cambio, en Occidente el dragón es más de guardián, es agresivo, puede destruir, pero tiene esa fase, esa dualidad, que puede ser bueno porque es protector, pero también puede destruir. Como cada pueblo lo ve desde su punto de vista, ¿no? Sí, pensaba en eso, cómo trascendió, porque ahora el dragón es un ser mitológico, ya está. Ya tiene, uno sabe, habla de un dragón y todos sabemos que es un dragón, por más de que haya existido o no haya existido, eso que está en la creencia, uno piensa en un dragón y lo materializa como tal. Y cómo atrapa a grandes y chicos, ¿no? Porque no solo está en película para grandes, sino para los chicos, o sea, cómo criar a tu dragón, todas esas cuestiones, cómo nos vienen fascinando los dragones desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y la historia interminable, la historia interminable, también que salía a volar la imagen. Bueno, desde ahí, que donde estaba David Bowie, se me fue la película. La del laberinto. La del laberinto, que también fue el primero, así que uno veía cuando era chico que era alucinante. Acá hay, por ejemplo, un artista argentino que vive en España, que a mí me fascina, que es Ciruelo Cabral, lo pueden buscar, siempre venía a la Feria del Libro, pero ya hace 2 años que no viene, con sus cuadros, sus pinturas. Genial. Y lo que más me llamó la atención a mí, pues vino a La Plata, estuvo en el pasaje de Ardo Rocha hace 2 años. Yo lo vengo siguiendo a Ciruelo hace un montón. Y en esa charla, esa entrevista que era ahí en el pasaje de Ardo Rocha, él cuenta que es daltónico. Yo no podía creer. No te puedo creer. Cómo ese hombre dibuja esos dragones, esos cuadros. Pues si ustedes ven un cuadro de Ciruelo van a ver los colores que tiene, es increíble. Y él contaba la anécdota que una vez iba caminando con el hijo y pasaba un perro y él le dijo al hijo: ese es el perro más verde que vi en mi vida. Y yo me quedé, bueno, todo esto yo no salía de mi asombro que Ciruelo, porque en los cuadros no se ven los cuadros. Tiene un manejo del color, errores, bueno, son errores. Y bueno, hay que ver cómo lo ve él. Claro. Bueno, y él tiene toda esta fascinación, él contaba toda esa fascinación que él viene arrastrando ya de los dragones y las hadas y todas esas cuestiones idílicas de hace muchos años. Claro, o sea que esos mitos no pierden, siguen siendo fuertes. Por eso digo, lo de los dragones es que algo que quedó y perdura en quizás todas las ciudades. Por su fortaleza, porque el dragón se lo ve siempre como un animal fuerte, poderoso, como bien decía Graciela, con capacidad de destrucción, pero aparte el hecho de volar. Mágico, pero no naif, sino como fuerte, más poderoso. Poderoso, sí. Aparte el hecho de poder atacar a otro enemigo desde el aire cuando no había aviones o no había. Es bastante interesante. Y bueno, aparecen los escudos, en los escudos de las familias reales, en Europa. Y vos creo que habías buscado sobre San Jorge también. Claro, bueno, en la época de medieval, el tema surge como toman este mito del dragón la Iglesia Católica. Y el dragón para los católicos viene a personificar el pecado. Y entonces es donde San Jorge lucha y vence al dragón como una alegoría de que vence al pecado. Claro. Es decir, se toma
y se utiliza el mito para, digamos, aseverar lo que en ese momento la Iglesia quería aseverar. Claro. También el hecho de que sea como que se lo ve como reptiliano, ¿no? Como que es, claro, como bueno, al ser reptil no es accesible como una mascota, digamos. Eso coincide en casi todas las cosas, claro. Las culturas, esa forma de reptil como de serpiente. Claro. Decíamos que es como que si se hubiera armado con distintos tipos de fósiles de dinosaurios, armaron uno más o menos y quedó un dragón. Claro. Usaron las alas de uno, las patas de otro, pero bueno, es en China no, en China el dragón tiene cuernos de ciervo, ojos de conejo, cuello de serpiente y las garras pueden ser de águila o de tigre. Esto me remonta al bestiario. Ahora vamos a estar con la literatura, Adriana. De estos animales así. Sí. Es todo una mezcla, pero el simbolismo es el que perdura con el tiempo. Claro. Bueno, es interesante el y tema. acá en Argentina, bueno, no es un dragón, pero tenemos nuestro famoso... El abuelito. El abuelito. ¿Sí? El abuelito. Y bueno, ese también un mito que también viene a ser medio copiado del lagonés. Bueno, que en un momento algunos habían llegado a decir que podía llegar a ser un plesiosaurio, que había quedado... Sí, bueno, un plesiosaurio, sí. Incluso el Nahuel, donde esté allá, le dijo... No, el del lago Ness. También se habla de un plesiosaurio. Sí, por eso del lago Ness hablan plesiosaurio. Y acá en el abuelito decían que había imágenes, todo, que lo habían visto. Bueno, habría que rastrear cómo surgió todo eso, ¿no? Acá en Argentina. Sí. Bueno, pero es así. Bueno, también tenemos, no por nada, no desmerezcamos que en las historietas de Hijitus está el dragoncito cantor, que no podía cantar porque cuando cantaba le salía fuego, entonces era un problema. Claro, el dragoncito cantor, y eso era todo un tema que necesita la ayuda de Hijitus porque él quería cantar y no podía. ¿Se acuerdan del dragoncito? Bueno, era así que bueno, también buscaba en sus amigos ayuda para superar su problema. Y bueno, el tema de los mitos también, como estamos hablando, ¿no es cierto? Pueden ser mitos desde la antigüedad que aún perduran, pero están los otros mitos, como hablábamos en el programa anterior, de los murciélagos y la gente en la ciudad con su temor a los murciélagos, y hay otros mitos que van apareciendo, como yo ahora estoy pensando, ¿es un mito o no es un mito? Por ejemplo, en salud, el miedo a vacunar a los chicos. Sí, bueno, se está haciendo eso ya un es problema. Una polémica, claro, es un mito. Una polémica se que generó un mito. Sí. Los antivacunas. Los antivacunas, están los terraplanistas. Los terraplanistas también. Tenemos un montón de grupos de gente que genera algo similar a un mito y como que lo van alimentando y va creciendo. Eso tiene que ver, por lo menos lo de las antivacunas, que primero había salido un informe científico en una revista que decía que traía autismo. A raíz de eso se empezó mucha gente a agarrar de ese artículo. Después ese artículo se demostró que no era cierto y bueno, ese movimiento siguió ganando cada vez más fuerza. Claro. Por ahí a veces por la mala información. También pensaba ahora con el tema de la crotoxina. La crotoxina, sí, fue tremendo. Ese fenómeno que también tenía que ver con una cuestión de cómo se fue una noticia derivando en un montón de cosas, hizo como una bola de nieve. Sí, fueron juzgados los médicos y la gente, que quedó el mito de que realmente la crotoxina servía y que los grandes laboratorios o las grandes corporaciones no permitían que eso continuara esa investigación y por eso se había que fue prohibido, creo que en el año 86 o 82, no me acuerdo, y después en la época de Menem se volvió a usar el tema de la crotoxina para la cura del cáncer. Era lo y que mucha gente la usaba, no sé si como cura, pero como paliativo. Algunos decían que los tumores se achicaban. Bueno, y todo eso también nació. Quedó ese mito, no se pudo avanzar porque no se sabe, realmente no se sabe. No se pudo avanzar porque los grandes laboratorios no querían.
quizá fuera o quizá no, nunca terminamos de saberlo, ¿no? Pero el tema de las vacunas es algo peligroso porque es alarmante como enfermedades que se creían erradicadas están volviendo, lamentablemente, por esta decisión. Las grandes ciudades en Europa, todo eso, el sarampión. Entonces esto de vacunar o no vacunar es una cuestión social y no individual. Entonces, no es una decisión individual porque estamos... toda la sociedad puede llegar a verse perjudicada por las decisiones estas. Por otro lado, por ejemplo, creo que en Estados Unidos se iba a multar a los padres que no vacunaran a los hijos, pero entonces los padres que no están a favor, es complicado. Y pensando también en lo que comentabas, Adriana, de la voluntad. La voluntad. De que lo comentabas en el programa anterior, y esto también tiene que ver porque... Ahora algunos padres pueden decir, y no, yo no quiero, yo creo esto de que las vacunas hacen mal, pero yo creo que justamente, ¿no? Lo que se está perdiendo es como el rol, ¿no? Que tenían ciertas personas dentro de la sociedad, como pueden ser los padres, los docentes, en guiar a los más jóvenes en ciertos valores, en ciertas cosas que tienen sentido y que uno no puede hacer lo que quiere cuando quiere. Cuestiones muy básicas como de respeto o de higiene, etcétera, y yo creo que cada vez más, así como apreciación súper general, pero yo creo que cada vez más lo que están creyendo las generaciones más jóvenes, incluyo a los millennials, como de, no, yo hago lo que quiero porque quiero, es mi verdad, y etcétera, y yo creo que no es así. Claro, porque lo que pasa es que... No es bueno eso de, yo a mi hijo lo dejo de elegir, no, pero si vos le llevas 30 años mínimo por adelantado a tu hijo en el mundo, algo más vas a saber, algo más lo tenés que poder guiar, y no a alguien súper joven dejarlo elegir. No estoy hablando de no dejarlo elegir una carrera, que por ejemplo, bueno, ahí sí, cada persona sabrá, aunque sea muy joven, que quiere dedicarse, pero sí cuestiones más básicas, más de... Bueno, ahí tenés un tema muy interesante lo que vos estás diciendo, porque el tema es que el hombre genera su mundo con la cultura, el animal vive su mundo en la naturaleza, eso siempre se explica así, pero el hombre necesariamente vive en su mundo y su mundo es cultural, y los mitos son lo que lo explican. El tema es si algún ser humano puede avanzar si no tiene una educación o no tiene una guía o no tiene alguien que lo empuje a la búsqueda de la verdad, porque su vida, el fruto que consiga de su vida también va a depender del camino que siga, pero si no sabe dónde va. Bueno, en realidad nadie sabe dónde va. Pero si no, claro, pero el mito te daba un sentido. Claro, te daba un sentido. Usted tiene que hacer esto. El tema es que no sabemos que es verdad, ¿no? Es decir, no sabemos que es verdad como para decir, bueno, no, voy a guiar a otros, pero yo creo que hay ciertas cosas que por consenso tendrían que ser como... Bueno, pero ahí tendríamos que volver al consenso en algunos puntos. Pero vos lo decías muy bien en relación al padre que está obligado a guiar a su hijo. O sea, no puede dejarlo libre completamente porque entonces lo estaría desamparando, porque no le está dando ninguna herramienta. De todos modos, yo creo que ahí ya de base siempre un padre va a obligar al hijo a ciertas cosas. Yo lo que creo malo es que en ciertas cosas como más importantes que lo deje elegir. No querés hacer la tarea. Claro. Bueno, no la hagas porque no quiere, porque en ese momento no tiene la voluntad. Cuando justamente ese es el momento de enseñarle que eso tiene un sentido, de que eso va a tener consecuencias, etcétera. Y ahora no se me ocurren ejemplos concretos más allá de eso, pero creo que no está bueno como pensar que cada uno haga lo que quiera. Claro. Claro. Bueno, eso nos lleva, a ver, para decirlo informalmente, al capítulo de Los Simpsons en donde Bart, no me acuerdo cuál es la frase que dice, pero él hace lo que se le antoja y todos terminan haciendo lo que se les antoja y nada, y termina siendo un desastre. Bueno, claro. Creo que todo le va a quedar claro con esa imagen. Ese es el tema, porque confundir, digamos, una libertad o con una falta de mito, digamos, pero una libertad que sea demasiado amplia y que no me dé ninguna herramienta para poder avanzar,
No, y no olvidarnos que nuestras libertades terminan donde empiezan las libertades del otro. ¿No? Claro, Siempre. eso nos complica para la vida real. Hoy tenemos más libertad que en otras épocas, porque quizás en otras épocas la sociedad ya tenía parámetros más definidos, pero bueno, tenemos que también pensar por el otro, que es lo que Sábato siempre dice. ¿Cómo hace Copiscopio?